invitar a que abra por favor su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir al versículo 17, aunque veremos el día de hoy desde los versículos 14 hasta el 18 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. El título de la enseñanza del día de hoy es La especulación estorba la edificación, y es el tema número 24 de esta serie, Cuidando el rebaño, segunda carta a los Corintios, versículo a versículo. ¿Ya tiene el versículo 17? Segunda a los Corintios 12. Pregunta el apóstol Pablo: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo ha estado cuidando al rebaño de los falsos apóstoles. Para esto, el apóstol Pablo ha tenido que hacer algo que no le agrada mucho, una idea que no le gusta mucho, y es hablar de sí mismo. Y veamos cómo se definió el apóstol Pablo, o cómo se autodefinió en la primera carta. En la primera carta, Pablo da un ejemplo y da un punto de cómo espera él que lo vean. Dio una definición de sí mismo. Primero, los Corintios 11:1, dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así se autodefine el apóstol Pablo. Dice: yo soy un imitador de Cristo. Y aquí podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿acaso nosotros nos podemos autoidentificar así? ¿Podemos decir así de nosotros mismos? ¿Podemos decirles a nuestros hijos o a quienes están bajo nuestra autoridad: imítenme a mí porque yo imito a Cristo? Es una gran responsabilidad, ¿no? A menudo se le aplica esto a los pastores, pero ¿sabes algo? Cada cristiano deberíamos de ser un imitador de Cristo y de definirnos de esta forma: yo soy imitador de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como Cristo vive en mí, entonces estoy imitando a Cristo. Lo que veo hacer a Cristo, lo hago yo. Y lo que nuestros hijos nos ven hacer a nosotros como padres, eso mismo hacen. Pablo no pretendía atraer la atención hacia sí mismo, como lo hacían los falsos apóstoles. Pero como imitador de Cristo, tenía la autoridad para ponerse como ejemplo y así hacer un contraste objetivo con los falsos ministros de Jesucristo. No es una competencia que está haciendo el apóstol Pablo para demostrar que él es mejor. Simplemente lo que está haciendo es: así se ve el ministerio cristiano. Así es como se ve vivir a Cristo. ¿Cuáles eran algunas de las estrategias de los falsos apóstoles? Bueno, primeramente hemos visto que ellos sí se apoyaban en cosas superficiales para autoafirmarse. Ellos no decían: somos imitadores de Cristo. Ellos se apoyaban en cosas superficiales. Pablo ya descartó esa estrategia. Dijo Pablo: eso no sirve de nada, no vale de nada. Ellos se presentaban como quienes nunca tenían problemas. Esa es una de las características y estrategias de los falsos apóstoles. Nunca tenemos problemas, todo nos va bien. Sin embargo, Pablo derribó esto y dijo: el ministerio cristiano implica sufrimientos. No es que nunca tenemos problemas, ya per se el ministerio cristiano implica sufrimientos. Los falsos apóstoles, otra de sus estrategias era que hablaban de sus grandes revelaciones para colocarse en un pedestal y decir: yo soy superior a ustedes, yo tengo una comunión especial con Dios, yo soy un súper espiritual que pues tengo todas estas credenciales y además nunca tengo problemas, estoy acá y tengo revelaciones. Pero el apóstol Pablo habló acerca de que él había tenido revelaciones. Sin embargo, él dijo: estas revelaciones representan un riesgo a ensoberbecerme precisamente. Y como Dios no quiere que me enorgullezca, como Dios me quiere humilde, pues Él me ha dado algo llamado aguijón en la carne. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones no me haga que se me suban los humos. Pablo habló también de sí mismo en relación con sus debilidades, es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros en vez de apoyarnos en nuestros éxitos, en nuestros dones, en nuestros talentos, nos apoyamos en nuestras debilidades y reconocemos lo objetivo de que somos seres humanos como cualquier otro, así permitimos que el poder de Dios brille en nuestra vida, así permitimos que el poder de Dios brille en nuestro servicio. Además de estas estrategias de los falsos apóstoles, había otra estrategia, y es la que veremos el día de hoy, un poquito más a profundidad, y es el descrédito. Diga: descrédito. Bueno, ya habíamos visto que Pablo había sido desacreditado por algunos en la iglesia porque había cambiado de planes. Esto está en el capítulo 1, del 15 al 20. Pablo tiene que explicar que pues tuvo que hacer cambios de planes, pero no porque él fuera un inmaduro o porque él fuera una persona que no tiene palabra, sino porque Dios le había guiado de esta forma.
También los falsos apóstoles lo desacreditaron diciendo que no era un genuino apóstol, porque según ellos no había visto al Señor resucitado. Y Pablo también enfrentó esto. Para seguir desacreditando a Pablo, lo acusaron de estar haciendo negocio de los corintios o con los corintios, así como ellos lo hacían. Pero Pablo les dijo más de una vez: yo no recibí salario de ustedes mientras que estuve allí. Y esto Pablo lo ha repetido, parece como que yo lo enfatizo mucho, pero es que Pablo lo repitió muchas veces. De hecho, en el capítulo 11, versículo 12, el apóstol Pablo desafió a los falsos apóstoles para que lo imitaran en eso. Si se quieren comparar conmigo, bueno, que me imiten en no recibir ni un peso absolutamente de ese lugar en el que ellos están ministrando, sin autorización y sin haber sido enviados. Ya que los falsos apóstoles no podían sostener sus acusaciones para desacreditar a Pablo, acudieron a otra estrategia, y es la especulación. Esa estrategia está todavía dentro del descrédito, dentro de esta intención de desacreditar. Acuden a esta especulación. La especulación es la idea o pensamiento no fundamentado y formado sin atender a una base real. Esa es la especulación. Todos, mis hermanos, podemos caer en esto. Todos podemos especular algo negativo de otra persona o de una situación. Es algo que está intrínseco en nosotros. Cuando vimos la serie Descubre el inmundo que hay en ti, vimos todas esas cosas que estaban dentro de nosotros, todas esas inmundicias que están dentro de nosotros, de todos los hombres, aunque hayamos sido regenerados, eso permanece en nosotros. Es con lo que luchamos precisamente. Y una de ellas, de hecho la número 1 en la lista, eran los malos pensamientos. Jesús dijo: porque de dentro salen los malos pensamientos. Y esto se conecta con la especulación. Esto es propio de nuestra mente carnal, nuestra mente que necesita ser renovada. Y de esto, de esta debilidad humana, de esta debilidad de nuestra carne que todos tenemos, los falsos apóstoles se aprovecharon y comenzaron a propagar rumores sobre el apóstol Pablo. ¿Qué es un rumor? Bueno, un rumor es una información cuya veracidad está en duda o no puede corroborarse. Lo habitual es que los rumores se generen y se transmitan entre la gente. ¿Ya has oído eso? ¿Pueblo chico, chisme grande o cómo es? Bueno, se transmite entre la gente, y aunque en ocasiones son propagados desde los medios de comunicación. Por eso quienes me conocen un poquito más de cerca saben que a mí no me simpatizan mucho los canales latinos de noticias. Yo no soy como muy fan de ese asunto porque precisamente hacen esto, propagar rumores. Y da noticias como: podría subir la gasolina en el año 2022 como nunca antes. O sea, eso lo pudieron decir en el 2018, en el 2017, podrían, sí, es una posibilidad, pero ¿qué hacemos nosotros los hispanos quienes pues tomamos como fidedigna esa fuente de información? Rápido nos empezamos a poner como estresados y seguimos viendo las noticias para ver qué más van a decir. Y ahí estamos dándoles pues más dinero con nuestro rating para que vendan comerciales más caros. Y así es como se manejan ellos. Por cierto, la comunicación no siempre fue así. Antes la comunicación era más objetiva, era una fuente confiable, pero ahora desgraciadamente uno tiene que comparar las informaciones por diversos medios para comprobar pues lo que es verdad, ¿no? Continúo y dice esta definición que tengo aquí de rumores. Dice: los rumores suelen surgir para condicionar el pensamiento o la conducta de las personas con una finalidad. Y ahí está eso que te acabo de decir. O sea, es condicionar el pensamiento por medio de una fake news o una media verdad o una posibilidad, una especulación, para condicionar la conducta de las personas con la finalidad de ¿qué? De que estén viendo las noticias, de que sigan consumiendo ese producto. Pese a que, al menos en un primer momento, no se puede confirmar su veracidad. Los comentarios no tardan en reproducirse, ya que suelen ser impactantes o polémicos. El contexto, volviendo con la lectura bíblica, nos da una idea sobre los rumores que los falsos apóstoles propagaban. Vamos a ver el versículo 13, de ahí mismo, capítulo 12 de segunda carta a los Corintios, para que veamos más o menos de qué se trataban estos rumores que los falsos apóstoles propagaban, y rápidamente encontraban un imán de personas quienes estaban listos para condicionarse y empezar a propagarlos por todos lados, y ya después era el teléfono descompuesto. Dice el versículo 13: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Bueno, el asunto está relacionado con el dinero.
Dice, sino en que yo mismo no os he sido carga. Y se está refiriendo de una carga económica, de una carga monetaria. Ahora los corintios estaban ofendidos porque Pablo no fue una carga económica para ellos. Y esto era algo como que de pronto les pegaba en su orgullo, porque quizás ellos pensaban, nosotros somos de Corinto, nosotros somos acá de Grecia, nosotros somos pudientes, esclavos pero pudientes, a comparación de los de Macedonia. ¿Cómo es posible que Pablo sí reciba ofrenda de los hermanos pobres ahí de Macedonia y de nosotros que somos los grandes corintios no reciba nada? Y ellos estaban ya en esta actitud. Y Pablo responde con ironía y dice, perdonadme este agravio. O sea, qué gran ofensa no haberles causado ningún gasto mientras que estuve allí con ustedes. En el capítulo 11, versículo 7, Pablo dijo que esto lo había hecho dirigido por Dios, no tratando de agradar a las personas, porque ya estamos viendo que si les cobraba los gastos se enojaban. Y si no les cobraba, también se enojaban. Entonces, ¿a quién tratamos de agradar? A Dios. Y Pablo estaba actuando de esta forma, poco convencional, quizás saliéndose de los estándares que el Señor mismo estableció, pero guiado por Dios, por dos motivos por lo menos. Número uno, para que Pablo mismo con esta actitud ilustrara lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo renunció a sus prerrogativas divinas cuando estuvo entre nosotros. O sea, no estoy diciendo que no fue Dios, por favor, eso ya es una falsa doctrina. Estoy diciendo que Él, al hacerse como uno de nosotros, ya se humilló a sí mismo. Al hacerse como uno de nosotros, pues dejó su trono de gloria para estar entre nosotros. El Verbo se hizo carne. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Estaba ilustrando lo que Cristo había hecho. Y el otro motivo, número 2, es para que Pablo aprendiera una lección que tú y yo debemos de aprender también. En el caso de Pablo era, Pablo, no dependes de los hermanos a donde vas, dependes de mí. Y esto lo podría aplicar a usted que tiene un trabajo de 40, de 50 horas. No dependes de tu trabajo. Eso no estaba en mis notas, ¿no? Pero de pronto hay una palabra profética aquí, o una palabra de ciencia. No dependes de tu trabajo, dependes de Dios. De tal manera que si pierdes tu trabajo, ¿qué va a pasar? Sigues dependiendo de Dios. Por eso es bueno confiar en Dios y no confiar en nuestro trabajo. Por eso es bueno confiar en Dios y no confiar en tu esposo. Por eso es bueno confiar en Dios y no confiar, etcétera, 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 ¿no? Así que el Señor le estaba dando esta lección al apóstol Pablo. Y esto a menudo ocurre en muchas iglesias. Resulta que el hermanito pues, no le gustó lo que dijo el pastor, no le gustó la corbata que se puso el pastor, no le gustó el programa navideño que hicieron. Y entonces el hermano se emberrincha y no diezma. Así castiga al pastor. Y mis hermanos, esto es algo que el Señor nos recuerda a todos. Los ministros no dependemos de los hermanos, dependemos de Dios. Ustedes son canales de bendición para que la obra de Dios siga adelante y quienes estamos de tiempo completo sigamos adelante, pero no debemos de confundirnos y pensar que somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Y si nosotros no estamos, el Señor seguirá supliendo para su obra. ¿Por qué? Porque Él dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Versículo 14, ahora sí vámonos al tema de lleno. Versículo 14. Dice Pablo, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nuevamente Pablo está anunciándoles que va a ir a visitarlos, y dice aquí que será su tercera visita. La primera visita fue cuando Pablo fundó la iglesia. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, esa fue su primera visita, una visita, por cierto, en la que él tuvo que empezar de cero la iglesia, una visita en la que él tuvo que trabajar con sus manos haciendo carpas y después de un largo día de trabajo, después de una larga jornada de trabajo, ir a enseñar a la sinagoga. Yo he estado allí y mis hermanos solo con la gracia de Dios. A mí me preguntaban, ¿cómo le haces? Sí, cierto, ¿cómo le hago? Decía yo. Porque un trabajo de 40 horas, atender a la familia, preparar una enseñanza para un día, preparar otra enseñanza para otro día, más aparte todo el trabajo ministerial que viene. Bueno, mis hermanos, es la gracia de Dios. Es su obra, es su gracia y uno nomás se pone de modo para que el Señor pueda obrar sin estorbarle. Y así estuvo Pablo trabajando allí, mientras que después de ir a trabajar, no sé si se bañaba, no sé cómo estaba el asunto, pero llegaba y enseñaba ahí en la sinagoga. La segunda visita del apóstol Pablo
Fue una visita breve, una visita que hizo así como de entrada por salida, y fue una visita muy dolorosa. ¿Por qué? Porque había una persona en particular ahí en Corinto que estaba oponiéndose pero muy fuerte al apóstol Pablo. Y en esta segunda visita que hizo el apóstol Pablo, desde ahí surge lo que se conoce como el escrito doloroso o el escrito de muchas lágrimas, que también cita él aquí en esta segunda carta, el cual no tenemos, este escrito doloroso no lo tenemos, solamente Pablo hace algunas referencias a él. Y esta tercera visita que Pablo está anunciando y que Pablo ya tenía planeada, era para tratar asuntos serios que requerían su presencia. Los falsos apóstoles decían que Pablo era débil en presencia. Decían, no, ese Pablo nomás escribe muy fuerte, pero no hace nada. Decían que le temblaba la mano para tomar decisiones. Pero Pablo afirma aquí que ya estaba preparado para esa visita. Y hay varias posibilidades para las cuales, o que podemos aplicar aquí, en las cuales él ya estaba preparado. Pablo ya había sido paciente con ellos. O sea, debemos de ver que está hablándoles en este tono, ya al final de la carta, y es un tono fuerte, está hablando con sarcasmo, con ironía, los está reprendiendo, está hablando de hacer uso de la autoridad, está hablando de disciplina, habla incluso de, en manera alegórica, ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con vara o quieren que vaya en espíritu de mansedumbre? Ustedes digan qué versión de Pablo quieren, ¿no? Pero no es que Pablo sea duro o sea alguien intolerante, sino que, hermanos, estamos en la segunda carta. O sea, ya hubo una primera carta en donde empezó y dijo, a ver, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, les tengo que dar otra vez lechita, y empezó a enseñarles, y les dijo el ABC otra vez, les dijo, miren, esto ya se los enseñé, pero se los vuelvo a enseñar, y seguían con sus rollos, entonces ya vemos a un Pablo aquí, pues ya listo para aplicar disciplina, ya con todos los elementos necesarios para aplicar disciplina. El hecho de que la disciplina no llegue no quiere decir que no vaya a llegar si no cambiamos nuestra actitud. Esto en el caso de Dios. Porque hay quienes dicen, no, yo no me dejo disciplinar por nadie. Dios y yo, órale, pues ahí que te vaya bien, Dios te bendiga, mano. Yo prefiero mejor que me discipline a través de un hermano así como yo, buena onda, que va a ser tranqui, a que venga de parte directamente de Dios, ¿no? Ahí sí, pónganse a temblar todos. Pero Pablo dice aquí, ya estoy preparado, ya tengo todos los elementos necesarios para aplicar disciplina a quienes les correspondía, porque hemos visto que había otros quienes se portaban bien, ¿no? Continúa Pablo y dice, y no os seré gravoso. Eso es parte de su preparación para ir en esta tercera visita. Pablo está diciendo de antemano, no se preocupen, no va a haber ningún costo para ustedes. Mi visita no les va a costar nada a ustedes. Él tenía los recursos económicos para llegar hasta Corinto. Los viajes en aquel tiempo eran viajes costosos, implicaban muchos gastos inesperados. Tú sabes, por ejemplo, si vas de aquí a Dallas, puedes hacer tu cálculo y dices, bueno, la gasolina está así, con tantos tanques llego, me voy a parar tantas veces a comer, etcétera, y ya más o menos ese es un presupuesto de cuánto te vas a gastar. En aquel tiempo no era así. Tenías que ir bien preparado económicamente porque surgían muchos imprevistos en el camino. Y además tenías que cuidarte de que no te fueran a robar en el camino, lo hemos visto ya, ¿no? Pero Pablo dice, no se preocupen, yo estoy preparado ya económicamente para llegar ahí. Además, Pablo también estaba preparado con los recursos para subsistir mientras que estuviera allí. Porque cuando llegas a Dallas, pues la lombriz sigue como que habla, ¿verdad? Y tienes que dormir y tienes que hacer otros gastos que implican estar fuera. Y Pablo dice, no se preocupen, yo también voy preparado para subsistir con mis gastos mientras que esté allí con ustedes. Y es completamente lícito y necesario, de hecho, que los que predican la palabra sean tratados con honra. Esto lo hemos enseñado aquí en la iglesia, y no solo lo hemos enseñado, sino que los hemos hecho partícipes y hemos participado nosotros mismos. Estoy diciendo que es lícito completamente que quienes predican la palabra sean tratados con honra y que los gastos del predicador sean suplidos. Es lícito completamente. El mismo Pablo lo enseñó en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, hago solo un repaso de lo que ya vimos. Te lo leo en la traducción lenguaje actual para que no quede ninguna duda. Dice Pablo de Timoteo, si Timoteo va a visitarlos, obviamente Timoteo no iba de vacaciones, o sea, iba a ir a visitar a los corintios con un propósito espiritual, de enseñanza, didáctico, espiritual, etcétera, ¿no? Les dice Pablo a los corintios, procuren que se sienta bien entre ustedes, o sea, no le vayan a dar una hamburguesa podrida, ¿no? O sea, que le dan una comida toda así del dollar menu, que cuando suba a predicar va a estar conseguidillo, ¿no? Pues va a estar complicado el asunto, ¿no?
Él trabaja para Dios, lo mismo que yo. O sea, ya que trabaja para Dios, igual que Pablo, pues hay que atenderlo bien. No lo traten mal. O sea, ¿te fijas el énfasis? Ayúdenlo a continuar su viaje con tranquilidad. O sea, mientras que esté allí, trátenlo bien, no lo traten mal. Cuando se vaya, impúlsenlo a continuar su viaje con tranquilidad para que pueda venir a verme, pues lo estoy esperando junto con los otros hermanos de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 16, ya Pablo había considerado que él mismo fuera encaminado por los hermanos. O sea, él ya les había dicho, capítulo 1, versículo 16, cuando vaya voy a impartirles dones espirituales y entonces ustedes me pueden encaminar, es decir, suplir mis gastos para mi próximo viaje. Pero aquí vemos, en el 11:9, vemos que Pablo ya cambió de opinión. Y dice, y en todo me guardaré y me guardaré de seros gravoso. O sea, primero dijo, sí me encaminan, ahora dice, mejor no. Ahora ya no estaba dispuesto a recibir nada, ni para llegar, ni mientras que esté allí, ni para su siguiente viaje, nada. Y esto no debe de entenderse como una actitud arrogante de parte del apóstol Pablo, que se ponga en un plan de, no, yo no recibo nada de ustedes, no. Las circunstancias en ese momento lo requerían así. Veamos la segunda parte de este versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Lo que quería dejar claro era que a él no le motivaba lo material, o sea, lo de los corintios, lo que los corintios tuvieran. A él no le motivaba eso. Lo que le motivaba eran los mismos corintios, no lo suyo, sino ustedes. Es diferente, ¿no? Y es que un verdadero ministro de Jesucristo no es motivado por el dinero que pueda recibir. Es decir, la meta de un verdadero ministro no es engordar su cuenta de banco. Trabaja aunque no haya dinero de por medio, como Pablo, cuando en Corinto no hubo dinero de por medio y trabajó con sus propias manos. Y mis hermanos, hoy se han vuelto populares muchos predicadores de YouTube, por cierto, los cuales crean contenido para monetizar, aparte de lo que reciben de sus iglesias. Es decir, son pastores quienes pastorean una iglesia, reciben un salario de su iglesia y después van a su casa, prenden la cámara, crean contenido que monetiza, que les trae a ellos dinero, ganancias. Yo te pregunto, siendo bien objetivos, ¿tú crees que lo hagan para edificar al cuerpo de Cristo? Bueno, la otra opción, ¿o crees que lo hagan para ganar dinero? Nomás ve cómo se ponen cuando les cierran el canal o cuando les quitan la opción de monetizar sus videos. Se ponen, rasgan sus vestiduras y dicen que es la gran tribulación, que los están persiguiendo, que los Illuminati, que quién sabe qué, nomás porque les quitaron la monetización por un tiempo, los castigaron por andar metidos en problemas. Se la pasan criticando a quienes se hacen ricos predicando el evangelio de la prosperidad, mientras que ellos se hacen ricos predicando en contra del evangelio de la prosperidad. No sé si me explico. Ese tipo de youtubers se dedican a criticar a aquellos quienes se hacen ricos predicando el evangelio de la prosperidad, pero ellos mismos se hacen ricos predicando en contra del evangelio de la prosperidad. O sea, los dos están igual, los dos están haciendo las cosas por un interés económico. Hay pastores quienes sacan sus libros a la venta y se han hecho millonarios, aparte de lo que reciben en sus iglesias. Yo les pregunto, tanto a los que escriben libros como a los que crean contenido en YouTube, ¿lo seguirían haciendo si no hubiera dinero de por medio? ¿Estarían dispuestos a conformarse con lo que sus iglesias les dan y después crear todo ese contenido, ya sea en video, audiovisual o en escrito, sin percibir absolutamente nada de eso? No sé, parece que no. Ha salido información, yo la compartí con algunos, de un conocido autor que se ha hecho millonario, tiene casas, tiene como 3 casas, trae relojes así de esos costosos, y todo esto gracias a los libros que nosotros le compramos. Ay, por cierto, criticándonos a nosotros quienes creemos en los dones espirituales, pero bueno, ese es otro tema. Es solo para que haya objetividad, mis hermanos. No podemos caer en lo mismo de lo que ellos critican. ¿Qué critican ellos? No, los pentecostales dicen que el apóstol es el ungido y que no lo toquen, pero después ellos se ponen en la misma posición. Yo soy el pastor de sana doctrina, el doctor fulano de tal, el teólogo quién sabe tal, nadie me puede decir nada, yo hago lo que sea. No, debemos de ser objetivos en este asunto y usar el discernimiento espiritual. Al parecer los corintios
No entendían que Dios había guiado a Pablo a tomar la decisión de no recibir nada. Así que Pablo apela a un principio natural. Dice Pablo, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Como lo ha hecho en otras ocasiones, Pablo se compara a él como el apóstol, el fundador de la iglesia, el pastor, se compara con un padre. Aunque los hijos debemos de honrar a nuestros padres, es lo que dice la palabra, el principio natural es que los padres les dejemos una herencia a nuestros hijos. Y lo estamos viendo aquí, está claro, ¿no? Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino ¿quiénes? Los padres para los hijos. Los que son padres, así como los padres. Ahí está, o sea, sola escritura, ¿no? Y quiero aquí hacer un breve paréntesis, y voy a ser bien breve. De forma implícita, aquí vemos cómo Dios espera que los padres creyentes nos conduzcamos. Un padre creyente, estoy hablando de un padre cristiano. El Señor espera que nosotros trabajemos, como dice 2 de Tesalonicenses 3:12, que lo hagamos con nuestras propias manos y que lo hagamos sosegadamente. ¿Para qué? Para proveer a nuestra familia, pero también para ahorrar un tesoro para nuestros hijos. Una de estas formas en las que nosotros podemos hacerle bien a nuestros hijos, ¿sabes cuál es? Y me voy a meter hasta la cocina. Estaba leyendo, de hecho, un libro, muy buen libro, si quiere acercarse y me pregunta, yo se lo doy, en donde en una parte él dice, muy pocos predicadores tocan este punto que yo voy a tocar ahorita, y yo ya lo tenía en mis notas. Debemos de cuidar, no ser carga para nuestros hijos. ¿Cómo? Cuidando nuestra salud. Las decisiones que nosotros tomamos ahorita, que somos jóvenes, padres jóvenes, de lo que comemos, de cuánto nos ejercitamos, estamos sembrando para nuestra vejez. Y a lo mejor ahorita tú dices, no, hombre, yo me echo como 20 platos así de pupusas y todo esto, y no pasa nada. Ahorita no. Pero en 10, 15 años, que tus hijos estén casados y todo esto, van a tener que estar cuidando a un diabético o a una persona con alta presión y llevándolo a otra cita médica y a otra cita médica y a otra cita médica. Y no estoy hablando de una enfermedad que sale de repente, estoy hablando de una enfermedad que nosotros mismos nos podemos evitar. Así que esa es una forma de no ser carga a nuestros hijos. Si hacemos eso, los vamos a ayudar a honrarnos cuando realmente ya no podamos trabajar, cuando realmente nos enfermemos por causas naturales. Bueno, entonces cierro el paréntesis y van a decir usted, muchas gracias. Siga, pastor, con lo que estaba hablando. No, pero ahí se los dejo de tarea, ¿no? Lo que motiva a un verdadero ministro es que Jesucristo sea formado en aquellos a quienes sirve, aunque eso le cueste dolores de parto. ¿Te acuerdas que Pablo dijo? Sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esa es la meta. La meta es que Cristo sea formado en aquellos a quienes sirve. Esa es la meta. Ahora, ¿cuál es la gasolina? ¿O qué es lo que mueve al ministro para llegar a esa meta? Versículo 15. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor. Ahí está la gasolina. Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Lo que mueve un ministro de Jesucristo, el combustible hacia esa meta de que Cristo sea formado en aquellos a quienes sirve, es el amor. Pablo, de hecho, en el capítulo 13 de la primera carta ya desarrolló todo lo que tiene que ver con el amor. Y te voy a dar 3 características en relación con esto del amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. Son 3 características del amor en relación con esto que tiene que ver con el que Cristo se ha formado en los creyentes. El ejemplo supremo de amor es Dios, quien amó de tal manera al mundo que ¿qué? Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito. Dio lo mejor que tenía, dio a su propio Hijo. No dio a un ángel, dio a su propio Hijo. Y el ejemplo también, otro ejemplo de amor que tenemos dentro de la divinidad es el Hijo, quien se dio a sí mismo por amor. Efesios 5:2 nos manda el apóstol Pablo y dice, y andad en amor, o sea, que su estilo de vida sea de amor. ¿Cómo? ¿Qué clase de amor? Porque yo puedo decir, ay, sí, besitos a todos, yo los amo. No. ¿De qué clase de amor está hablando? Aquí dice,
Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así fue como Cristo demostró su amor, entregándose a sí mismo. Y también en la misma epístola a los Efesios habla acerca de los maridos, cómo hemos de amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo dice que por amor, ya sabemos de qué amor está hablando, está dispuesto a gastar sus propios recursos, por amor. Y es que hacer la obra de Dios muchas veces implica gastar nuestros recursos, desgastar nuestros vehículos en viajes, renunciar a ciertos derechos que todo trabajador tiene. O sea, usted trabaja 40 horas o 50, y si trabaja más de 40 le pagan tiempo extra. Bueno, en el ministerio no es así, y no me estoy quejando. Yo ya sabía lo que estaba diciendo que sí. Nosotros estamos como los doctores, siempre en llamado, nomás que no tenemos salario de doctor. La gran diferencia, ¿no? Pero todos sabíamos a qué le estábamos entrando. No solo eso, Pablo dice que está dispuesto a gastarse a sí mismo. Es que hacer la obra de Dios desgasta mental y también desgasta físicamente. De hecho, si tú te metes a buscar las profesiones más difíciles, las profesiones que más producen infartos y situaciones, vas a ver que están ahí, entre ellos los pastores, los ministros de culto. ¿Por qué? Porque el ministerio es un desgaste no solo físico, sino también emocional y espiritual. Por eso necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Hay de nosotros si nos deslindamos de la gracia de Dios y tratamos de hacer el ministerio con nuestras propias fuerzas, bien tronados vamos a quedar. Si ya canosos estamos y seguimos, bueno, imagínate, sin la gracia de Dios, tronadísimos. Y esto que está hablando Pablo, de gastar de lo suyo y gastarse a sí mismo, no lo hace de mala gana, sino gustosamente. Todo esto no se hace de mala gana, porque si no, no tendría ningún sentido. Ay, otra vez a predicarle a estos hermanos que no entienden. Esto no sirve de nada si lo hacemos así. En las cosas del reino de Dios, las cosas se hacen por amor, lo estamos viendo. Si se hacen de mala gana, o a la fuerza, o porque tengo que, ¿sabes qué? No sirve de nada. Hay que, o mejor, abandonar, renunciar, que no te lo recomiendo, o hacer un tune-up, ¿no? En nuestra comunión con Dios, y que fluya todo desde el amor. Y aquí aprovecho para hacer una nota para nuestra congregación. Para mí, para un servidor, para mi esposa, para los líderes, es un placer invertir nuestro tiempo para quienes son miembros de esta congregación, ya sea aconsejando, ya sea orando o preparándonos para enseñarle la palabra. Así que no le dé pena pedir un consejo si lo necesita. O sea, no vaya a decir, es que el pastor está muy ocupado. Siempre, o sea, estamos viéndolo, ¿no? El ministerio es ocupado, pero siempre siéntase con la libertad de acercarse y pedir un consejo. Es para nosotros un placer, es para nosotros un gusto, y lo hacemos sin queja absolutamente. Algo que nos enseña Jesús y Pablo mismo es que el amor no siempre es bien correspondido, porque dijo, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Te fijas? Fíjate la escena, ¿no? O sea, Pablo gastando de lo suyo, gastándose a sí mismo y haciéndolo todo por amor. ¿Y qué recibe a cambio? Menos amor. Yo los amo mucho y ustedes me aman menos, decía Pablo. Y es que esto es así en muchas ocasiones. Lo vemos en la palabra de Dios. El pueblo de Dios fue rebelde y fue contradictor con Dios a pesar de que el Señor les amó. Es lo que dice Romanos 10:21. Dice Dios, todo el día extendí mis manos. O sea, ¿de qué te habla extender la mano? Estuve bendiciendo, estuve dando ¿a quién? A un pueblo rebelde y contradictor. Eso está grueso, ¿eh? O sea, el Señor hacía que bajara el maná del cielo, les daba calor, les ponía una nube, una columna de nube, les daba frío, les ponía columna de fuego, y así por toda su travesía en el desierto, y ellos decían, otra vez esto, y otra vez aquello. Y el Señor dice en los Salmos, dice, estuve airado con Israel por 40 años. O sea, mientras que estaba airado, los estaba bendiciendo. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Eso fue lo que le dijo el Señor a Moisés cuando el pueblo se corrompió y cuando el pueblo estaba adorando ídolos y le decía, Señor, ya, o sea, ¿qué onda? Y Dios le decía, voy a acabar con ellos. Y Moisés decía, no, ten paciencia, Señor. Pablo amaba a los corintios y mientras más los amaba, ellos menos lo amaban a él. Pero
lo que motivaba a Pablo no era que lo amaran. O sea, lo que movía a Pablo no era voy a hacer esto para que me amen los hermanos. No. ¿Qué es lo que movía a Pablo? El amor a Dios. Lo que le movía a él era el amor que tenía por ellos. Eso es la diferencia. Porque más bienaventuranza hay en dar amor que en recibir amor. Pero lo entendemos al revés, ¿no? Soy feliz cuando me dan amor. Cuando no me dan amor, me corto las venas con una lechuga, ¿no? Pero Pablo entendía, como el Señor lo enseñó, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más gozo en dar amor que en recibir amor. Así que si no recibo amor, sigo dando amor. Eso es lo que hace el Señor con su palabra en vidas que se dejan transformar. Así se ve, porque eso no tiene sentido, ¿eh? La cultura de este mundo es, no, yo me voy a ir a donde me valoren. Y ha habido muchos casos en los cuales pastores dicen, ¿saben qué? Ahí nos vemos, voy a ir a donde sí me valoren. Y ahí los dejan a sus ovejitas. A lo mejor tú conoces a alguien así, pero no vemos así de Pablo. Lo vemos diciendo, aunque yo amándolos más a ustedes, sea amado menos. Y eso choca con nuestra razón porque generalmente, como dije, cuando no nos valoran, el amor que demostramos, nos ofendemos y hasta nos amargamos. Pero estoy hablando entonces del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Ese amor nos capacita para superar los obstáculos como la ingratitud, como el rechazo. Esto es lo que hace el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a la parte central de esta enseñanza, versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Esto es un poco difícil de entender. Lo que voy a hacer es leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Está bien claro. Dice, algunos de ustedes admiten que no les fue una carga. Pues sí, tienen que admitirlo porque nadie podía decir, sí fue carga. No, o sea, estaba ahí. Pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. Ahí es en donde está el centro de la enseñanza. Pablo les había dicho una y otra vez, no recibí dinero de ustedes, no recibí dinero de ustedes. Eso era un hecho. Y seguramente los falsos apóstoles y sus aliados se esforzaron por encontrar algo para demostrar que Pablo sí había recibido dinero de ellos. Y así ellos pudieran justificar lo que ellos recibían, lo que ellos arrebataban y cómo ellos abusaban. ¿Por qué? Porque nadie los había enviado a ministrar a Corinto, solitos se enviaron. Sin embargo, no pudieron encontrar nada en Pablo. Si Pablo hubiera recibido algo, hubiera sido legítimo. Sin embargo, él ya había dicho, renuncio a ese derecho, y su sí debía ser sí, su no debía ser no. Aquí es en donde entra la especulación. Leamos de nuevo. Pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaños. La especulación o el rumor que corría era que Pablo no recibía dinero de ellos como estrategia para ganarse su confianza y que después se iba a servir con la cuchara grande con la ofrenda que estaba colectando para los hermanos de Jerusalén, de la que habló en el capítulo 8 y capítulo 9. Pensar así, mis hermanos, es sumamente perverso. O sea, después de todo lo que dije de Pablo, de cómo gastó lo suyo, cómo se gastó a sí mismo, cómo recibió ingratitud y rechazo y seguía ahí, y luego todavía pensar esto es perverso, ¿no crees? O sea, imagínate que se acaba de casar una pareja de jóvenes cristianos, hermosos, así, ¿no? El esposo ya recién casado la respeta, a su esposa la ama, y de pronto alguien se acerca con la muchacha y le dice, así es ahorita, pero luego te va a golpear y te va a engañar. ¿Qué clase de persona hace o dice algo así? Solamente alguien perverso, ¿no? Alguien con un corazón podrido. Básicamente la especulación es creer en algo que no ha ocurrido, pero que se cree que va a ocurrir. Eso es la especulación, de forma básica. Creer en algo que todavía no ocurre, pero que se cree que va a ocurrir. ¿No te suena familiar? ¿A qué concepto se parece? Te voy a decir a qué concepto se parece. Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los conceptos son parecidos. Especulación es creer en algo que todavía no ocurre, pero que a lo mejor va a ocurrir. Y la fe es certeza en algo que se espera y en algo que no se ve. Se parecen, ¿no? Pero la fe, por este lado, se basa en la verdad.
en algo concreto, en algo sólido. ¿En qué? En lo que Dios ya ha dicho. Eso es fe. O sea, de otra manera es nada más pues una esperanza ahí vaga, pero nosotros tenemos una fe sólida que está fundada en la palabra, en lo que Dios ya ha dicho. Leíamos al principio, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la certeza que nosotros tenemos, de que nada ni nadie nos separará de Cristo, y en eso se basa nuestra fe. Esa es la gran diferencia. En cambio, la especulación no tiene fundamentos ni bases reales. Podemos decir entonces que la especulación es como la fe satánica, o la antítesis de la fe, para decirlo más suave. Volviendo con los pastores youtubers. Los pastores, estos youtubers, los más populares, se dedican a propagar rumores, se dedican a dar noticias falsas, se dedican a dar noticias antiguas que ya se aclararon, pero que la reviven, de ya del 2014, del 2013, la vuelven a revivir. De lo que dijo tal profeta, resulta que el profeta ya pidió perdón, ya hasta lo disciplinaron, pero saca otra vez su video y revive el muerto aquel. Se parecen ya a los canales de farándula, ¿no? Esos de Pati Chapoy y todo ese asunto de Charitín y todo eso que había en aquellos años, ¿no? ¿Todo para qué? Para condicionar a su audiencia y ganar dinero por las reproducciones, porque cada reproducción que le das, le genera ingresos al pastor youtuber, que no se conforma con lo que le dan en su iglesia. Yo te pregunto, ¿eso contribuye con la edificación de un creyente? O sea, propagar rumores, revivir cosas que dijo el pastor aquel, quién sabe cuándo. ¿Eso contribuye con la edificación? No. De hecho, fíjate bien, y lo digo de forma objetiva porque conozco casos de primera mano. Gracias a estos videos, y gracias a estos predicadores youtubers, muchos creyentes han comenzado a ver los errores en su iglesia, los errores en su propio pastor. No estoy hablando de pecado, sino de errores, de cosas secundarias, y han abandonado sus iglesias gracias al contenido youtubístico, farandulero y tipo Pati Chapoy. Estos mismos creyentes quienes abandonan sus iglesias, pues ¿a dónde crees que se van? A ningún lado. Se quedan a la deriva, ya no confían en ningún pastor, ya no confían en ninguna iglesia. Aunque haya un buen pastor y aunque haya una buena iglesia allí en su comunidad, no se atreven porque sienten que un día los van a traicionar, sienten que un día los van a estafar, sienten que un día, etcétera, los van a maltratar. El origen de la especulación es el orgullo. Aquel quien especula cree que sabe el futuro o cree saber lo que las otras personas están pensando. Eso es el origen de la especulación. O sea, yo estoy especulando y aquí mi hermano me va a traicionar. Pues sabes el futuro, ¿no? Sabes lo que el hermano está pensando. Lo conoces tan bien y hasta mejor que él mismo. Es orgullo, ¿no? El que está especulando cree que tiene la capacidad para anticipar lo que las otras personas van a hacer sin ninguna base, sin base alguna. De hecho, cree que es más sabio que todos y por tanto es inmune a que lo estafen, es inmune a que lo engañen. Mis hermanos, no voy a dar ejemplos porque ni hay tiempo ni viene al caso, ni se trata de balconear a nadie, pero piénsalo. Personas quienes tienen esta actitud por lo general son las que son más estafadas y son las que son más engañadas. Las que se creen muy inteligentes y que no, a mí no me la hacen y que yo, se las hacen. Vamos a la solución que da Pablo a este problema de la especulación. Versículo 17. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os ha engañado acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¡Wow! Así se derriba la especulación. Vamos a desglosarlo rápidamente. Lo que me llama la atención de Pablo es que les da valor a sus ovejas. En la primera carta les dijo, como a sensatos hablo. O sea, les dio un valor a quienes lo escuchaban. No les habló como a tontos o como a ignorantes. No. Les habló como a sensatos. Les dijo, ustedes son personas inteligentes, ustedes son personas capaces de pensar, solo que necesitan los elementos para poder desarrollar un pensamiento o llegar a una conclusión. Les cede ese espacio para que piensen. La fe no está peleada con el sentido común, van de la mano.
Debemos de juzgar con justo juicio. Esto es, con evidencias sólidas. Y es lo que está haciendo Pablo. Por eso los lleva a preguntas concretas para llegar a una conclusión. Y así son las preguntas. ¿Acaso os he engañado? Es una pregunta concreta, ¿no crees? O sea, Pablo no está hablando ya de revelaciones. No está hablando de cosas inefables, difíciles de entender, que recibieron el tercer cielo. No. ¿Los he engañado? O sea, si hay alguien aquí que pueda decir, tú me engañaste, pues párese. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? Ya que no había nadie que pudiera levantar la mano y decir, sí, me engañaste, Pablo. No hay razón por qué desconfiar de alguien quien no te ha dado razones para hacerlo. Hacer esto genera ansiedad, genera estrés. Las relaciones que nosotros tenemos en nuestra vida son relaciones de lealtad y que implican la confianza, etc. O sea, en un matrimonio, por ejemplo, tiene que haber esta confianza. O sea, imagínate, tu esposo o tu pareja, tu esposa, jamás te ha dado motivos para que le celes o para que desconfíes de ella. ¿Por qué vas a andar ahí atrás y viendo para todos lados y viendo el teléfono? ¿Te imaginas? ¡Qué horror! ¿Qué relación tan tóxica una así? La persona va a vivir estresada, va a vivir ansiosa, va a estar con el psicólogo y el psiquiatra y lleno de chochos y todo esto para calmar la ansiedad porque tiene miedo que le vayan a bajar a la pareja. ¿Te fijas? No tiene sentido. La respuesta a esta pregunta, ¿acaso os he engañado?, era no. Pablo no había engañado a nadie. Nadie podía probar eso. Él lo podía afirmar abiertamente. De hecho, lo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 33, cuando estaba allí en Mileto, a punto de zarpar, despidiéndose, convocó a los pastores, a los ancianos de las iglesias en la región de Éfeso, y Pablo les da un discurso que es memorable. Yo lo he escuchado muchas veces. Al pastor Chuy Olivares le encanta predicar de Hechos 20 cuando habla a pastores, y siempre aprendemos algo. Lo he escuchado predicar de Hechos 20 un montón de veces y siempre hay algo nuevo que aprendo. Y es que, mis hermanos, esto es así. El ministerio implica muchas cosas, hay mucho para crecer en él. Pero Pablo dijo en Hechos 20:33 a los apóstoles, o a los pastores y ancianos, les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Te imaginas? O sea, todos los pastores y Pablo diciendo: yo no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie, dándoles oportunidad para que él dijera: sí, tú me transaste a mí, Pablo. Él tenía esa integridad y no era show. Porque hay quienes pueden pararse ante una cámara y pararse ante un público y decir y jactarse de su integridad, pero todos los que están ahí sentados dicen Pero Pablo no. Pablo tampoco había mandado a nadie para que los engañara. Fíjate lo que dice el versículo 17. Después de decir: ¿acaso os he engañado? Dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Pablo dijo también en el capítulo 7, versículo 2: admitidnos, a nadie hemos agraviado. O sea, habla ahora ya a nombre del equipo que trabajaba junto con él. A nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Él lo podía decir claramente, con la frente en alto, sin temor a que nadie dijera nada, con pruebas sólidas, ¿no? La especulación y el rumor que circulaba era que Pablo y Tito eran cómplices y que planeaban robar a todas las iglesias, todo aquello que habían colectado de todas las iglesias para llevarlo a Jerusalén. Pablo y Tito se habían entrado en complicidad, se habían metido en complicidad y se lo iban a llevar todos. Iban a salir con las bolsas así tipo película así de ciencia ficción, ¿no? Con las bolsas de billetes, ¿no? Parecía película de Hollywood, ¿no? Y hasta Tito salió embarrado en todo esto. Tito haber estado como: yo, ¿qué onda? Dice, continuamos, versículo 18: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿Te fijas? Son preguntas concretas. ¿Qué espera Pablo? Una respuesta. Y la respuesta es no. Los lleva a razonar, los lleva a hacer preguntas objetivas. Si Tito siempre había sido íntegro, ¿por qué pensar así de Tito? ¿Por qué pensar que Tito iba a meterse en complicidad con Pablo para robarse la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén? Y es que aquí hay algo que es bien fuerte. La especulación puede destruir hermosas relaciones. Recordemos un poquito. Tito le había mostrado un gran amor a los corintios. Y los corintios le habían mostrado un hermoso amor a Tito también.
Segunda a los Corintios 7:7. Dice, también fuimos consolados con el consuelo que ustedes mismos le dieron a Tito. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Él nos contó que ustedes querían vernos y que están muy arrepentidos por lo que hicieron. También me dijo que ustedes se preocupan mucho por mí y entonces me sentí muy feliz con sus noticias. Ese es el Tito del que estaban hablando ahora, que estaba en complicidad con Pablo para robarlos. Versículo 13, capítulo 7, segunda de los Corintios. Por eso nos sentimos animados, dice Pablo. Además estamos muy alegres, pues nuestro hermano Tito está contento porque todos ustedes lo animaron. Versículo 15. Tito recuerda que ustedes lo obedecieron y lo recibieron con gran respeto. Gracias a eso, el cariño que les tiene se ha hecho más fuerte. Esta era la relación de Tito con los corintios y de los corintios con Tito. Pero ahora la especulación está destruyéndola. De hecho, Pablo aquí dice que le tuvo que rogar a Tito para que participara en este asunto de la ofrenda. Tito no andaba de ofrecido. Yo quiero participar. No. Pablo le dijo, y cuando habla de rogar, porque dice, le rogué a Tito, ¿qué nos comunica? Que le dijo una vez, oye Tito, te invitamos a participar en esta colecta, el proyecto misionero para los ejércitos, etcétera, ¿no? Y Tito, no, gracias. O a lo mejor no le contestó el WhatsApp a Pablo, lo dejó en visto. Y le volvió a decir, oye Tito, ¿qué onda, le entras? Luego te aviso, déjame orar. Tito, por favor, mira, necesitamos que participe. Ok, está bien. Además, Pablo había hecho todo este asunto de la colecta de forma ordenada. En el capítulo 8 lo vimos. Pablo no lo estaba administrando solo. Tampoco lo estaba administrando solo con Tito, porque ese era el run, ese era el chisme que andaba por ahí, el rumor. Había de hecho un equipo de hermanos fieles quienes estaban administrando esta ofrenda junto con Pablo. Y aquí menciona solo a Tito y al otro hermano. Dice, y envié con él al hermano. O sea, le rogué a Tito y envié con él al hermano. Esto no lo estoy haciendo yo solo, no lo estoy haciendo yo solo con Tito. Hay otro hermano y representantes de otras iglesias. En cambio, por otro lado, ¿qué podemos decir de los falsos apóstoles? ¿Cómo se conducían ellos? Los falsos apóstoles y sus aliados sí habían devorado los bienes de los corintios. Y eso ya lo dijo Pablo. Ellos se habían conducido con mentiras. ¿Cómo? Mostrando credenciales falsas de recomendación de parte de los apóstoles en Jerusalén y mostrando un aspecto judío para apantallar a los hermanos. Y aún así, los corintios creían en las historias de James Bond que les contaban estos falsos apóstoles sobre Tito y sobre Pablo. Así de necios eran algunos, bueno, muchos ahí en Corinto. O sea, le creen al que les miente, pero al que les habla con verdad, con amor, se desgasta, lo ponen bajo la especulación. Y el versículo termina con una pregunta más. Dice el versículo 18, ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? O sea, le rogué a Tito, envié con él al hermano. ¿Los engañó Tito o el hermano? No. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? La respuesta es sí. Pablo, Tito, sus colaboradores tenían un mismo espíritu. Si te fijas, dice espíritu con E, no se refiere al Espíritu Santo, sino a espíritu traducido como actitud. Ellos tenían la misma actitud y caminaban las mismas pisadas. Es decir, vivían en integridad, imitaban a Pablo, así como Pablo imitaba a Cristo, pensaban una misma cosa, tenían un mismo objetivo, que era edificar. Tenían la misma gasolina, que era el amor. Siempre estaban dedicados a edificar al cuerpo de Cristo. Esta era la respuesta objetiva que ellos no estaban viendo, pero que Pablo les está llevando para derribar la especulación. Para concluir, te voy a dar 7 motivos por los que la especulación estorba la edificación. El siguiente versículo, allí menciona claramente la edificación, que es el propósito y lo ha mencionado antes, pero te voy a dar 7 motivos por los cuales la especulación estorba la edificación. Número 1, ocupa la mente del creyente en la maldad. O sea, ese pensamiento de especulación empieza a ocupar la mente del creyente. Y no es en algo bueno, es en lo malo, es me va a robar, me va a transar, me va a mentir. Y seguramente eso, la mente está trabajando. Motivo número 2, la especulación orilla a creer en algo que no existe y que no tiene base en la Escritura. Número 3, la especulación exalta la soberbia del creyente, haciéndole creer
que es como Dios, porque Dios sí sabe lo que va a pasar en el futuro. Mira, te lo pongo bien sencillo. Los discípulos de Jesús no sabían quién de ellos le iba a traicionar. O sea, ellos no sabían. Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y todos, ¿seré yo? ¿Seré yo? Sin embargo, algunos creen, no, yo sí sé quién es el Judas de aquí. Ya lo veo. Número 4, la especulación le roba la paz al creyente. Ya no está descansando en las promesas de Dios, ya no está llevando su yugo sobre el Señor, no está descansando en Él, sino que está desconfiado. ¿Quién me va a traicionar? ¿Quién me va a hacer esto? No, ya mejor me voy de aquí porque todos ahí me pueden traicionar. No, imagínate, nada, fin del mundo. Número 5, como consecuencia, es guiado al aislamiento. ¿Por qué? Porque nadie es digno de su confianza. Como yo soy tan inteligente, yo sé más que todos, yo soy bien abusado, nadie es digno de que yo le deposite mi confianza. Número 6, la especulación causa división. Porque cuando se siembra la especulación y los rumores, empieza la división, empieza la duda unos de otros y la murmuración, y es un desastre que termina en división. Y número 7, la especulación destruye relaciones saludables. Lo estamos viendo con Tito. La solución que la palabra nos da es derribar esos pensamientos con la objetividad de la palabra. La palabra sí nos dice de forma clara en qué es en lo que debemos de pensar. Sí nos dice en qué es en lo que debemos de ocupar nuestra mente. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, y es digno de subrayarse, digno de anotarse, digno de ponerse ahí en tu refrigerador o en el lugar al que más visites en tu casa, no sé. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, esto es solo para hermanos, todo lo que es verdadero, ¿sí? O sea, viene alguien y te dice, oye, fíjate que se me hace que aquel hermano, a ver, ¿nos engañó el hermano? Así como lo que está diciendo Pablo, ¿no? No. Pues entonces, ¿por qué vamos a pensar en eso? Llégale, bye. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Oye, estás viniendo a hablarme de un hermano que no está. ¿Es eso honesto? Pues no está aquí el hermano para defenderse. Y tú le estás poniendo como que es el anticristo. ¿Por qué no vamos con el hermano y me dices lo que me estás diciendo delante de él? ¡Ay, no! Entonces ya no es honesto. Lo que se hace a escondidas no es honesto. Y esto es, el Señor, te fijas, es objetivo. Todo lo justo, y entra dentro del ejemplo que acabo de poner. Todo lo puro. Porque cuando te dicen algo de un hermano que tiene que ver, por ejemplo, con el área moral, no voy a entrar en detalles, ¿no? Sea cierto o no sea cierto, cuando ves al hermano ya le estás buscando como, a mí se me hace. ¿Te fijas cómo destruye lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos? Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes que hay personas, cristianos, o que se dicen cristianos, no lo sé, que se juntan y se convocan y en esas reuniones lo que hacen es hablar de aquel hermano, que a mí se me hace, que el hijo del hermano, que la esposa del hermano y el otro, y así se van con uno, con otro, hasta que ya se sacian de comer hermanos? Y se van a sus hogares especulando, pensando. Pregúntame cómo está la vida de los espirituales de estas personas. Mejor no me preguntes. Pero el Señor nos da la respuesta para derribar la especulación. Finales, recomendaciones para detener la especulación. No escuches a quien trata de esparcir rumores. Simplemente no lo escuches. Una última recomendación. Todos estos predicadores, youtubers de los que vengo hablando y lo seguiré haciendo, si a alguien pues, se le aburre, bueno, pues duérmase mientras que hablo de eso. Pero es algo digno de guardarnos, ¿eh? O sea, el Señor, hay temporadas en las que advierte acerca de una cosa, pero después no nos damos cuenta y ya estamos hundidos en otra, ¿no? Así que esto es un mal que está atacando al pueblo, sobre todo de habla hispana. Bueno, estos predicadores se han convertido ya como en becerros de oro. Son intocables y muchos los adoran e incluso, voy a hablar un poquito de esto el domingo quizás, algunos ya hasta hacen videos para defender a su becerro de oro. ¿En serio? O sea, son apologistas de sus predicadores, youtubers favoritos. O sea, fíjate dónde hemos caído. Bueno, el consejo para nosotros es no alimentar esos becerros de oro.
Cuando el pueblo hizo este becerro de oro, le llamaron a Aarón, Moisés estaba en la presencia de Dios, entonces le dijeron, haznos dioses. Y Aarón, en vez de decirles, haznos, pues ahí va, le dice, bueno, pues sí, ¿quieren dioses? ¿Quieren becerros? Pues cáiganse con las joyas, porque pues, ustedes van a ser el becerro. Bueno, estos becerros no se han hecho solos. Clics de todos sus fans, comentarios, engagement en las redes, los han hecho crecer, tienen millones de suscriptores, millones de views y también mucha lana, mucho dinero. Entonces, el consejo para nosotros es no alimentemos más a esos becerros de oro, los cuales buscan enriquecerse a costa de sus fans, a costa de los creyentes. Si nosotros hacemos esto y si más cristianos hacen esto, el engagement va a empezar a bajar. Las ganancias de estos youtubers van a empezar a bajar. Y cuando ya no haya dinero, ¿qué crees que van a hacer? Van a cerrar el canal. Bye. Y quizás busquen otro negocio, o quizás, que es lo que oramos, es lo que yo en lo personal oro, se dediquen a trabajar en sus propias iglesias, en donde pues, hay mucho trabajo. Y se lo digo yo porque trabajo en una iglesia y hay mucho trabajo. Yo no sé cómo puedes hacer 3, 4 videos al día y al mismo tiempo pastorear una iglesia. Está complicado, pero bueno, y este es el consejo y esta es la recomendación que yo puedo dar. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios porque nos habla en su palabra, porque nos advierte también, porque nos da este material para que nosotros podamos derribar la especulación, para que podamos pensar de manera objetiva, para que podamos pensar con una base sólida que está en su palabra. Señor, muchas gracias. Gracias porque podemos ser expuestos a tu palabra, porque podemos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Podemos, Señor, aprender primeramente cómo la especulación daña, cómo la especulación destruye, pero también podemos recibir de ti la solución. Y tú nos llamas a ser objetivos, y tú nos llamas a movernos dentro de la esfera del amor. Tú nos llamas a vivir por la fe y no vivir bajo la desconfianza, a descansar en ti y a no estresarnos por algo que quizás nunca pase. Gracias, Señor, porque tú traes esta palabra a tu iglesia en tiempos precisos, porque tú nos preparas para lo que pueda venir, nos preparas para los tiempos en los que vivimos. Y ciertamente, Señor, aquel quien atienda a tu palabra, aquel quien atienda a tu consejo, va a librarse de mucho dolor y podrá disfrutar una vida de edificación, una vida en plenitud, mientras que espera tu venida. Eso queremos hacer, Señor. Gracias, Padre, porque cada uno de mis hermanos, quienes han tomado de su tiempo para estar acá, anhelan crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Anhelan parecerse más a ti, para que puedan decirles a sus hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imiten nuestro matrimonio, el de tu papá y de tu mamá, porque nosotros imitamos a Cristo. Tu papá amando como Cristo amó, tu mamá sometiéndose a su esposo. Señor, hay tanto que nosotros podemos aprender de ti y aplicar en nuestras vidas, que queda tan poco tiempo para estar pensando en historias fantasiosas y que son poco probables. Pero tu palabra, Señor, es esa roca sólida, y todo aquel que edifique sobre esta roca, su casa no será derribada. Oramos, Padre, por aquellos quienes, a causa de la especulación, están ahora aislados, están en una miseria espiritual, están en muchos dolores. Oramos por ellos y no es nuestro deseo que se queden allí, nuestro deseo es que se levanten y que tomen tu palabra como esa única regla de fe, de conducta, que escuchen la voz de tu Espíritu que les guía a exaltarte, que les guía a levantarse y que nos mueve a glorificarte, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tanto amor que has derramado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Adiós.